Bueno, nuevamente buenas noches a todos y estamos un poquito así desorganizados porque en general tenemos a alguien que maneja todo esto y hoy nos pusimos la camiseta con Sandra y lo estamos haciendo. Bueno, les damos la bienvenida porque esta es la primera de un ciclo de webinars que va a haber en todo el año, son webinars gratuitas. Creo que en total va a haber 12 o 13, ¿no, Sam? A lo largo del año, sí. Sí. Un montón de invitados Y los diferentes. temas que, sí, un montón de invitados, tanto nacionales como internacionales, de distintas disciplinas, que desde nuestro punto de vista alimentan nuestro ser como coaches. Y bueno, esto lo hacemos en conjunto con el Instituto IESER. Nosotros somos los directores de Mogre, que es una consultora que está en Capital Federal, donde damos servicios de capacitación a empresas y damos distintos programas de formación y de actualización profesional. Y, y bueno, no sé qué más, Sandra, te parece agregar de esta presentación así general del programa. Bueno, ya que nos estamos presentando, les contaría que hace más o menos 10 años que empezamos con este desafío en conjunto, que tenemos muchos programas internacionales avalados internacionalmente, en este caso por ICF, por la International Coach Federation, que nos apasiona y nos gusta mucho esto que estamos enseñando, básicamente porque creemos que son herramientas que generan entornos, tanto laborales, inclusive familiares, diferentes. Estamos concentrados y focalizados en que en el tipo de conversaciones que generamos son los resultados y las formas de relacionarnos que tenemos, y no solamente por los resultados, sino el cómo queremos hacer lo que hacemos. Tenemos un recorrido de que nos formamos. Nos parece que esta disciplina, más que nada el coaching, en algunos casos no está tan cuidada porque hay personas que se lanzan a lo mejor con un curso de 3 días. Nosotros creemos que hay que formarse y para eso viajamos a Chile y a México y nos credencializamos en Estados Unidos y nos formamos con gente del país como profesionales en Mendoza, y todo el tiempo estamos buscando una mirada nueva para entre los dos hacer un nuevo conocimiento. Con esto quiero decir que no tenemos una sola mirada de lo que hacemos, sino que tenemos una mirada ecléctica, amplia, de integración, de inclusión, y a partir de esto generamos nuevos conocimientos. No sé si te gustaría agregar algo más, Fer. Sí, sí, me gustaría agregar porque un poco todo esto que cuenta Sandra lo fuimos construyendo, como dijo ella, hace 10 años, porque con Sandra hace 10, 12 años que nos conocemos, hace 10 años que empezamos a trabajar juntos, pero cuando nos conocimos y trabajábamos, me acuerdo, en la ICF, en la parte de la dirección de investigación, ¿te acordás? Nos dimos cuenta que nos poníamos de acuerdo fácil y que además nos seguían. Y dijimos, bueno, algo de distinto estamos haciendo, no nos damos cuenta qué. Y después nos enganchamos la onda, empezamos a viajar. Esto de México es muy divertido porque México, Estados Unidos, Chile, o sea, en cada lugar hay una anécdota, pero bueno, nos fuimos encontrando, nos fuimos dando cuenta de que había muchos puntos en común y nos fuimos dando cuenta de que podíamos generar una diferencia. Esto después lo empezamos a volcar en empresas y bueno, ahora nos dedicamos específicamente a esto y un poco de todo esto es lo que queremos contarles a ustedes de lo que estamos haciendo y fundamentalmente de este temita que apareció, que es comunicándonos para afrontar crisis y cambios, una herramienta de coaching para organizaciones en entornos volátiles. Cuando Sí, hablamos de entornos volátiles estamos hablando obviamente de lo que está pasando en el país en este momento y lo que significa el cambio en general, ¿no es cierto? Perdón, Sandra. no, que igual me gustaría hacerlo hasta más abarcativo. Lamentablemente no, la crisis no está pasando solamente en Argentina, y nosotros creemos que justamente cuando hay situaciones críticas es donde más creativos y más herramientas tenemos que tener para afrontarla. Y cuando hablo de creatividad, aunque no sea el tema que hoy nos convoca, estamos hablando de empezar a encontrar respuestas distintas a lo que hacemos siempre. Entonces, desde ahí que hay personas que son más afrontativas, y cuando digo esto es, toman el problema y avanzan y buscan la manera, y la frustración no les quita la mirada a dónde quieren llegar, y hay otras que por el contrario se repliegan
y se quedan hasta paralizadas. Y esto es un poquito de lo que vamos a conversar hoy. Buenísimo. Bien, un poco los objetivos que nosotros queremos transmitirles hoy está vinculado a de que puedan observar la importancia que tienen las herramientas de coaching para optimizar el trabajo entre las personas en las organizaciones, ¿sí? Eh, para nosotros, cuando hablamos de herramientas de coaching, que lo vamos a expresar ahora, tiene que ver con, hay un montón de herramientas que todas las personas utilizamos todo el tiempo de forma automática, a veces de una forma funcional, otras disfuncional, y lo que vamos a hacer ahora es, y lo que nosotros hacemos básicamente es que esto sea consciente, intencional, estratégicamente hablando, y un poco lo que vamos a mostrarle ahora tiene que ver con estas herramientas. ¿Querés agregar algo, Sam? No, yo avanzaría un poquito más, tal vez contarles que nuestra manera de trabajar es primero mostrarles el objetivo, saber hacia dónde vamos a poner el foco, contarles los temas que vamos a abordar, por eso ahora lo voy a decir, y a partir de ahí empezar a desarrollar para el final dejar un espacio para preguntas, así que desde este lugar lo que les pedimos es que a medida que le vayan surgiendo alguna consulta o alguna duda, que la anoten, que nosotros después vamos a dar todo un espacio para poder responder la mayor cantidad de preguntas que tengan. ¿Está bien? Y por otro lado, decirles que igual, ya que Fer dijo que este es el primer comienzo de una serie de otros encuentros, bueno, es la primer puertita que se abre para generar vínculo y a nosotros nos gustaría que esto siga, así que de una u otra manera van a ir encontrando las respuestas que necesiten, aunque exceda el espacio de esta webinar. Entonces, tomando, digamos, sí. A mí me encanta esto que traes, porque cuando Sandra habla de construcción de vínculo, para nosotros es el eje conceptual con el cual nos manejamos en nuestro trabajo y a nivel profesional. Y además es lo que transmitimos porque creemos que es la llave para poder afrontar, en este caso, la crisis. Y mucho del temario que vamos a trabajar hoy tiene que ver con eso. Quería agregar esto porque me parece sumamente importante lo que traes. No, claro, nos van a estar escuchando todo el tiempo de la manera en que generamos vínculos, o sea que esto ya es parte de lo que nosotros ponemos en práctica aquí y en cualquier otro lugar cuando trabajamos con gente. Entonces ahora, tomando la posta, digo, el temario que hoy vamos a desarrollar tiene que ver con comportamiento humano frente al cambio, grupos y equipos de trabajo frente al cambio, construcción de entornos funcionales en las organizaciones y coaching organizacional como oportunidad frente a la crisis. Avanzamos nomás. Bien, fíjense que una de las cuestiones que vamos a empezar a ver ahora, que es el primer tema, tiene que ver con comportamiento humano frente al cambio. Cuando hablamos de comportamiento, nosotros le ponemos, lo que vamos a decir es un recorte que hacemos nosotros desde nuestra mirada, ¿no? Para nosotros comportamiento es lo que tiene que ver con cultura, ¿sí? Vieron que en las empresas se habla mucho de cambio cultural, cambiar los paradigmas culturales, la cultura que nos atraviesa, estamos inmersos en la cultura. Para nosotros, uno de los aspectos fundamentales de la cultura tiene que ver en cómo las personas nos comportamos. Cómo nos comportamos con otros y cómo nos comportamos con nosotros mismos. Este tipo de relación de la conducta que tenemos con otros y con nosotros define cómo nos enfrentamos frente a aquello que se modifica, frente a aquello que es contingente, frente a aquello que es distinto a lo que estamos acostumbrados. Y desde acá vamos a empezar a hablar de esto, ¿sí? Así es. ¿Continúo, Sam? Sí, dale para adelante. Buenísimo. De todas maneras, había una frasecita previa que me gustaría agregar, que está muy relacionado con lo Dale. que estamos leyendo ahora de bienestar o confort, que es que básicamente todos los seres humanos, frente a situaciones en donde nos sentimos protegidos, cuidados, nuestro cerebro lo que codifica es justamente que no estamos en peligro de supervivencia. Entonces, en esos entornos, en esos espacios, lo que tendemos es acercarnos. Y se podría decir en otros contextos, abrirnos. Sé que dentro de los presentes hay un montón de coaches y han escuchado esto de que nuestro cliente o coachee se abra. Y esto podría ser igual si estamos dando una capacitación, una conferencia, que la persona
que está viniendo a escuchar se abra al aprendizaje, decimos nosotros. Algo así que por un ratito deje sus juicios y sus conocimientos de lado y escuche lo nuevo que tiene para escuchar. Cuando digo lo nuevo es justamente porque todo lo nuevo para el cerebro es considerado en principio peligroso para la supervivencia. Y cuando digo peligroso, no me estoy refiriendo solamente al tema de que vivamos o no, o sea, o atente contra nuestra vida, que eso también podría ser, sino todo aquello que atente contra nuestra identidad. Y en el caso de las organizaciones hasta podría ser el miedo a perder el puesto, o si tengo autoridad a perderla, o que se ponga en juego algo de lo que para mí es importante. Cuando el cerebro detecta que algo es peligroso, automáticamente se cierra y en un ratito vamos a ver algunas conductas o Posturas defensivas. comportamientos, sí, defensivos, tal cual. Esto Por es muy eso, interesante lo que... decime, Perdón, perdón Sandra que te interrumpí. no, para Esto es muy adelante. interesante lo que trae Sandra porque vieron que habló de capacitador y persona que está aprendiendo, o de coach, coachee, que se habla de espacio de confianza. También lo vimos con el ejemplo que dio Sandra cuando yo soy líder y o soy un empleado operativo y aparece un nuevo líder, un nuevo jefe, o al jefe le aparece una persona que está más arriba, o hay un cambio, o hay mucho ausentismo, digamos, son un montón de emergentes que aparecen en el contexto que hacen que las personas consideremos que esto atenta contra mi integridad, y reitero lo que dijo Sandra, mi integridad no física, sino aquello que yo necesito y que es permanente, que me hace bien, el sueldo, la seguridad del puesto y todo lo demás. Cuando eso ya dudo de que sucede, empiezan a aparecer determinado tipo de comportamientos distintos a los anteriores. Que si además nosotros estamos hablando que nuestras conductas impactan en el entorno donde estamos, entonces imagínense cuál es el clima laboral que se empieza a generar de acuerdo a que yo considere que ese lugar donde me muevo es amigable o peligroso para mí. O sea, mis conductas y mis emociones van a ser muy diferentes si yo creo que estoy en un espacio o en otro. ¿Querés que Tal avance? cual. Sí, avanzamos. Entonces, el espacio, primero que mencionaba Sandra, de bienestar y de confort, es un espacio donde básicamente no me defiendo. Es un espacio donde básicamente estoy abierto porque no siento que tengo que defenderme de nada. ¿Sí? Hay confianza. Fer, y El agregar otro, algo, disculpa, algo que acabamos de decir. Nosotros llamamos confort, lo que la mayoría llama confort, nosotros a veces le damos como sinónimo al espacio de seguridad. O sea, es un espacio de bienestar, pero de tranquilidad. Ahí no nos va a suceder nada. Por eso a veces reemplazamos la palabra confort por seguridad, porque muchos de nosotros, aún estando en espacios de seguridad, no la pasamos siempre bien. Lo que tenemos es la tranquilidad de que no va a suceder nada de lo que yo no quiero que suceda. Y justamente aprender implica salir de esa zona de seguridad, hacer algo distinto a lo que venía haciendo siempre implica dar un salto al vacío que muchas veces no nos permitimos aprender simplemente por temor. Así que eso es lo que me hubiera gustado agregar, así que vamos un poquito para adelante. buenísimo. ¿Y qué sucede cuando siento que el emergente, que puede llegar a ser una persona, que puede llegar a ser un aumento de los insumos de importación, que puede llegar a ser que se empieza a romper la cadena de pago, que puede llegar a ser que la gente se empieza a enfermar y no aparece para trabajar, que puede hacer que hay dos o tres personas que yo estoy percibiendo de que están en contra mío? Entonces aparece el peligro y con eso el miedo. O sea, y cuando aparece el miedo, ¿qué hace uno? Y uno se defiende. Hay muchas posturas defensivas en realidad, pero lo que nosotros decimos que ante aquello que no me siento seguro, aquello que yo considero que pueda atentar contra mí, esto, reiteramos, es automático. No sé si lo dijimos, pero esto es algo automático. Las posturas defensivas se sostienen en cuestiones biológicas muy automáticas, no racionales. Aparecen disposiciones emocionales de defensa. Es lo más primitivo que tenemos los seres humanos. Y que por más que nosotros consideremos que somos personas racionales, en general somos personas sumamente emocionales que a veces pensamos un poquitito. Entonces, Sí. esto
automático que aparece, que es lo más primario que tenemos, se pone desde los discursivos, acá hay una foto que es muy graciosa, que la pusimos por ese motivo Estoy también, viendo que no pero a veces salimos una muy trompada, favorecidos. pero a veces esta imagen que es una agresión física a otros, a veces tiene que ver con una mala respuesta, un portazo, el tirar la computadora en el escritorio, con esta gente no se puede trabajar, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Acá estamos en una agresión muy fuerte. De hecho, todo esto último que vos te estás trayendo, de acá se hacen las cosas a mi manera o no se hacen, la manera en que yo digo es la mejor manera y no hay otra. En algunas ocasiones la gente piensa en situaciones de crisis y de temor, sálvese quien pueda, yo voy a mirar lo mío, no me interesa el de al lado. Eh, Tiene que ver con estos juicios que se ponen en acción. Por eso estábamos hablando de los climas de trabajo y los comportamientos que aparecen cuando nos sentimos en peligro de perder el trabajo o que nos echen o que hagamos algo que no está siendo esperado o inclusive hasta teniendo la mejor de las ideas como no era esperado, tengamos alguna represalia o que nuestro compañero de golpe haga la suya y me deje sola tratando de resolver una situación que no la sé, que todo esto que estoy diciendo son pensamientos que también aparecen de manera automática, independientemente de nuestros valores, cuando nos sentimos que estamos a punto de perder cuestiones muy valiosas o de sustento en relación a la supervivencia. Y lo quiero recalcar por lo bien que dijiste hace un ratito, que son todas cuestiones automáticas y que recién la parte más humana de los seres humanos, que sería el desarrollo de los lóbulos prefrontales, sería la posibilidad que tenemos para poder pensar y cambiar, entre otras cosas, de manera voluntaria, aquello que aparece de manera automática. La mayoría de nosotros, cuando estamos frente a situaciones de crisis, actuamos más desde lo emocional que desde lo racional. Sí, hay una excepción que tiene que ver con el hecho, hay más de una excepción, pero una de las excepciones es cuando hay una intención clara de hacer lo que voy a hacer, que es agredir, que es joder, que es hacer que el otro la pase mal. Nosotros, cuando trabajamos en esto, trabajamos específicamente con ese área donde entendemos que hay posturas defensivas. ¿Sí? Sí, me Y encanta. hay un tema, sí, hay una distinción que también estaría bueno que traigamos, San, que tiene que ver que a veces yo observo que el otro hace algo y después confirmo que lo que hizo, más allá de que sea automático, me afectó y me perjudicó. Pero muchas veces el otro hace algo y yo percibo que el otro me perjudica. Y a veces nos equivocamos, con lo cual el tema de lo vincular está, digamos, empieza a construirse desde una percepción en la cual yo digo que el otro me está perjudicando y capaz que eso no está sucediendo. Ni en la intención, ni en los hechos, ni en los efectos, pero yo percibo que sí. Y desde este lugar también construyo. Con lo cual, la primera invitación que le hacemos acá, que después la vamos a mostrar un poquito más, es eh, córranse un poquito de tener razón y focalícense más en obtener resultados, porque a veces la razón está dada por percepciones que no son muy reales y no son muy seguras en los momentos de crisis estamos hablando, ¿eh? O en los momentos así de contingentes. No, inclusive, y esto nos han escuchado decir muchas veces nuestros alumnos en las escuelas, que es que esto de tener razón, aunque la tenga, si no nos lleva hacia el resultado que queremos lograr, no nos sirve absolutamente de nada más que de llenarnos de mayor bronca. Y me estoy sonriendo porque por acá estaba leyendo de que hay que enseñarla a pegarle bien, decía Gonzalo. Nosotros lo que estamos resaltando y lo decimos todo el tiempo, lo dijo Fer sutilmente, pero lo quiero volver a recalcar como idea, es que es muy diferente cuando estamos frente a una persona que frente a una crisis reacciona, pero reacciona como puede y no es su intención embromar a nadie, a aquellas que lo hacen con intención. Y cuando traemos todo esto que estamos hablando, más allá que es algo que se puede observar o describir, básicamente nos estamos refiriendo a quienes lo hacen sin intención. Para ellos trabajamos, decimos siempre con Fernando.
Y bueno, Exactamente, sí, sabiendo la responsabilidad que implica, sabiendo la responsabilidad que implica de que a veces en nuestro, qué sé yo, los asistentes, los alumnos, están del otro bando. Pero bueno, ¿qué le va a hacer? Es un grado de responsabilidad que no podemos manejar. Igualmente en esto de lo automático, y desde el punto siempre de vista biológico, hay 5 grandes posturas defensivas automáticas, ¿sí? Que sería bueno que las tiremos así rápidamente, Sandra, porque sí, se obvio, van a ustedes nunca les pasa esto, obviamente, esto les pasa al resto de los seres humanos, por pero supuesto. esto es muy común. Y bueno, la primera, básicamente, cuando tengo miedo o temor, me voy, huyo. Y huyo puede ser que estoy frente a un problema y me siento incomprendido y entonces, viste, acá no se puede trabajar. Yo me voy a otro lado directamente. Este equipo ni siquiera lo elegí yo, me lo dieron, imagínate. No Sí. hay nada para hacer, Sandra, así vos que me voy. sabés que tengo náuseas, Sandra, me tengo que ir. Tengo Me náuseas, me imagino, descompuse. me Es imagino. otra forma de huida. Totalmente. Y al otro día encima no vení, viste, con lo cual me quedo yo con todo el Claro. problema. De hecho, queríamos también decirles que cuando es que intervenimos generalmente en organizaciones donde hay alto nivel de maltrato, agresión que puede llegar hasta lo físico, pero generalmente es verbal y psicológico, cuando hay alto nivel de ausentismo. Y bueno, en extremos, cuando la gente, o alto nivel de rotación, es cuando generalmente te piden ayuda en las organizaciones para poder empezar a hacer cosas distintas. Y desde este lugar nosotros también tenemos una posición de que no haría falta llegar a que aparezca el síntoma o que emerja, sino por el contrario, poder generar toda una cultura de prevención, cosa que también es una manera diferente de mirar la vida. Algunos atacan los problemas cuando aparecen y otros prevén las situaciones que pueden aparecer para que directamente no aparezcan. Y estaríamos, por supuesto, más parados de ese lugar. La otra de las Después otra respuestas, manera, disculpa. sí, la otra de las respuestas tiene que ver con el ataque o la defensa. Y recuerden que esto es muy importante porque a veces nuestra percepción nos hace equivocar, que yo ataco cuando considero de que el otro lo puedo vencer. A veces sucede de que una persona que no tiene poder, sin darse cuenta, pega un portazo, da un grito y termina despedido. Con lo cual lo invitamos a que antes de atacar, fíjese, midan bien las fuerzas, cosa de no hacer macana. Y decimos que atacamos o simplemente nos defendemos. Recuerden que estas son todas posturas automáticas, ¿eh? Y la defensa o el ataque está dado en una mala contestación, está dado en simplemente justificar lo que se hace, Exacto. si determinado tipo de cuestión no aparece, no, porque resulta que fulano sultano no me entregó, porque usted no me dijo las cosas, porque la máquina no funcionaba y porque el perro no me ladra. O sea, hay un montón de justificativos que se ponen a la hora y que esto en las organizaciones se ve mucho. Y cuando hablamos de atacar, tiene que ver también con esto, de pegar un grito, de pegar un portazo, de directamente invalidar al otro, porque acá el jefe soy yo y se hace lo que yo digo y vos no viniste acá para pensar, etcétera, Sí. etcétera. ¿Sabés, Fercho, que por acá alguien escribió algo así como qué ocurre cuando uno es previsor de algo, pero tu líder o jefe no actúa proactivamente? Mira, hay muchísimas situaciones. Vamos a irme echando igual un poquito como para empezar a dar respuesta. Una de las creencias es creer que hay una intención real de nuestro jefe de no hacerlo. Primer punto importante, muchas veces nuestros jefes ni siquiera se dan cuenta, ni lo pueden hacer ni lo pueden tomar. Pero también es cierto que a veces nuestros jefes tienen un montón de información que no la pueden compartir con el resto del equipo. Y tal vez lo que les esté faltando es alguna conversación para que el que tiene una posición más proactiva o incluso previsora se sienta además validado. Para nosotros es otro gran tema, cómo la gente se siente reconocida y validada dentro de un trabajo, que eso invita a seguir queriendo participar, y cuando no es así, generalmente uno se guarda o directamente no participa porque dice igual para qué, porque no me van a dar ningún tipo de lugar a lo que yo pienso. Pero sería otro abordaje. Hoy estamos más mirando desde el punto de vista biológico qué cosas están sucediendo en nuestro organismo de manera automática y después de qué manera vamos a poder intervenir como para que este predeterminismo biológico, si se quiere, se pueda cortar
y hacerlo de una manera más voluntaria, siempre y cuando te Sí, des cuenta. yo lo que quiero agregar a esto que estás diciendo, Sandra, es que nosotros nos encontramos mucho en las organizaciones que trabajamos o en los procesos de coaching, con que las personas buscan fórmulas. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para? ¿Sí? ¿Cuál es el paso cuando el jefe? ¿Cuándo es el paso cuando el equipo? Y en realidad no hay fórmulas. Lo que hay son distintos tipos de estrategias, pero fundamentalmente el desarrollo de competencias, o sea, comportamientos que sean inclusivos, que permitan generar vínculo y que permitan abrir conversaciones. Esto suena sencillo, les garantizamos de que lo es en la medida de que tome la conciencia y reflexione en relación a eso, pero cuando es con otros es bastante complejo. Así que, Sandra, ¿seguimos? ¿Querés con las posturas defensivas automáticas? Dale, seguimos. Entonces, por ahí aparece seducción o también sumisión. Es de vuelta como algunas caras de diferentes caras de la misma moneda. A veces, cuando estamos en situaciones de peligro, tenemos personas que, en chiste, Fernando y yo decimos, le pertenezco. O sea, algo así Le como pertenezco. lo que quieras. Este, ¿Qué necesita? claro, lo que usted diga, pero de una manera obviamente a disposición desde la sumisión. Algo así como si uno le dijera al otro, yo no voy a hacer nada de lo que no quieras que yo haga. Pero también la otra cara es la seducción, y en muchos lugares observamos gente que te dice algo así como, un cafecito, por favor, ¿qué quiere? ¿Qué más le traigo? Ay, le alcanzo la carpeta. Suena en algunos lugares hasta falso, si quieren, o hipócrita entre comillas, pero sin embargo el mensaje que se está dando, tanto de una manera o de la otra, es decirle al que tenemos enfrente, yo no soy tu enemigo, no te voy a atacar, si tenés que poner energía, ponela en otro, porque de mi lado no va a suceder nada contra vos. Es maneras de sobrevivir. Pónganlas desde situaciones extremas hasta cosas tan sencillas, porque el miedo se juega en cada uno y cada uno sabe desde ese lugar cómo poder correrse o si quieren, de vuelta la palabra sobrevivir. Después Fer, otra de las disposiciones es parálisis, que desde nuestro punto de vista nuestro es la más peligrosa. Cuando hay una situación de peligro, cuando hay una situación contingente que realmente me paraliza, es literalmente parálisis. Acá no tengo reacción, acá estoy mudo frente a lo que sucede. Si es un camión, nos pasó por encima. Si es un jefe o una persona que nos está apurando en una situación determinada, no doy respuesta. exacto, yo quería aclarar La eso. parálisis... Disculpa, no te escuché. No, 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 agregas, no hay ningún problema. No, no, quería decir tal cual eso, que son esas situaciones donde nos encontramos que cuando salimos de esa situación decimos, no sabía qué responderle, me quedé en blanco, sinceramente me quedé duro, ni siquiera sabía para dónde ir, no sabía si me tenía que ir o quedarme. ¿Y por qué dice Fer que es una de las peores? Porque no hay acción, no hay posibilidad de hacer nada. Cuando no hacemos nada, no pasa nada, por lo menos no pasa nada de lo que queremos que suceda. Por eso decimos que es de las respuestas la más complicada, la más difícil. Ahora, fíjense que con Sandra empezamos a hablar desde lo biológico y estamos hablando de cuestiones que son estrictamente automáticas. ¿Para qué estamos trayendo esto si estamos hablando de organizaciones? ¿Vieron que le dimos un montón de ejemplos? Porque esto sucede todo el tiempo y les reiteramos a todos. Está la fantasía de que somos personas racionales, que los seres humanos somos racionales. Nosotros somos seres emocionales, somos mamíferos emocionales que a veces razonamos. Entonces, la invitación que nosotros hacemos, tanto en nuestras formaciones como en nuestras capacitaciones, como cuando trabajamos in company en distintos lugares, es espacios de reflexión, para que no nos sintamos culpables si huimos, o si nos sentimos sumisos, si nos paralizamos, o si nos defendemos a veces de una forma desproporcionada. Por el contrario, tomémoslo como una manera de empezar a reflexionar de para qué lo hago y qué otras alternativas tengo, qué otras estrategias puedo empezar a sumar. Es un poco más complejo esto, pero bueno, la idea es ahora empezar a... Continuamos. ¿Continuamos, San, te Sí, parece? me gustaría agregar una sola cosa y además incluir algo Dale. que dice por ahí Rodrigo.
Héctor Rodrigo, perdón. Lo que quería agregar era que como estos son predisposiciones automáticas, casi lo que le estamos diciendo es, sepan que puede suceder, estén atentos para volver consciente a aquello que se vuelve automático y así poder actuar en consecuencia. De ahí la importancia que tiene la formación, por ejemplo, en herramientas o en coaching o en PNL o en lo que ustedes deseen que les permita poder hacer cosas diferentes. Porque si no, los seres humanos aprendimos un montón de predisposiciones automáticas a lo largo de nuestra vida que se vuelven transparentes a nuestro hacer y las repetimos en cualquier situación de peligro que se haga, con lo cual no hay una discriminación o una disquisición de cuál es la más funcional en ese momento con esa persona y en ese lugar, sino que la aplicamos de manera indiscriminada en cualquiera de las situaciones. Y cuando no funciona, nos enojamos. Pero primero tenemos que darnos cuenta de lo que nos está pasando. Y la mayoría de las veces actuamos en acción-reacción, igualmente que hacen la mayoría de los animales. Y si fuera poco Y esto es muy esto, interesante. sí, dale. No, San, esto que decís es muy interesante porque cuando actuamos en acción-reacción, hay cuestiones instintivas que tienen que ver con esta filmina que ponemos ahora, que tiene que ver con esta necesidad de sobrevivir. Y lo aclaró antes Sandra. No se trata de que va a venir un león a comernos. Acá se trata de cuestiones muy concretas de que yo quiero sobrevivir en determinado tipo de grupo, o sea, quiero vivir en determinado tipo de grupo social, quiero tener determinado tipo de vivienda, de educación, quiero vestirme de una manera. Esto tiene que ver con lo gregario, digamos, con lo más importante de vivir con otro, pero no con cualquier otro, sino con el otro que sea lo que yo quiero que tenga que ver. Y con específicamente el tema de reproducción de la especie, digamos, que estas son cuestiones que muchos de los comportamientos que tenemos tienen que ver con estos tres componentes fundamentales que no son aprendidos. Esto viene dibujado directamente en nuestro ADN. Dibujado es una forma de decir, obviamente, ¿no? No, viene en nuestro ADN y de hecho ninguno de nosotros, por ejemplo, podría vivir solo. Cuando digo solo, no porque no pueda vivir en mi casa solo, sin pertenecer a ningún lugar, sin sentir el afecto o la internalización de una relación con otros. Es una necesidad que el ser humano necesita satisfacer. Quisiera A tomar, mí, perdón, sí, porque están agregando cosas y no quisiera dejar de sí, lado a los participantes, ¿te sí, parece? claro. Sí, Paulina Rivero acá menciona de que sería pertinente considerar que la respuesta es automática, pero previamente de modo hasta inconsciente las personas analizan la situación desde la Claro. subjetividad, de ahí la respuesta que elige. Sí, a ver, obviamente esto es así, después. Esto es después. Antes aparece lo automático. Y hay personas que esta cuestión subjetiva que vos mencionás acá, la tienen muy internalizada y tienen respuestas muy, digamos, estratégicas automáticamente, pero lo naturalizaron, fue aprendido. Esto que estamos mencionando acá es absolutamente biológico y primario. Sí, Sandra, no sé qué siguiendo. agregar. No, Sí. sí, y además quisiera incluir algo que también decía otro asistente. Lo que quiero decir es que además el tema de la subjetividad de cada uno de nosotros es lo que recorta de la realidad aquello que nos hace sentido. Y eso va a ser muy diferente de lo que recorte yo, Fernando o cualquiera de ustedes, porque tienen historias, porque tienen aprendizajes, educación, lugar donde vivieron, familia, totalmente diferentes. Entonces, además está el componente subjetivo, en donde para uno puede ser una tontería y para otro puede ser el mundo. Con lo cual ahí empieza lo que se llama también en coaching los mundos interpretativos. De acuerdo a lo que interpretan va a ser la manera en que van a sentir, pensar y reaccionar, o sea, actuar. A mí me encanta porque esto que vos estás trayendo, Sandra, con lo que dijimos al principio de que para nosotros es fundamental la construcción de vínculos, fíjense con toda esta ensalada que estamos hablando, de lo cultural, de lo biológico, de las disposiciones automáticas del cerebro y todo lo demás, construir vínculos no es nada sencillo. Comunicarse no es nada sencillo. Y mirá, Fer, que acá antes Héctor había traído si la fórmula sería la búsqueda de oportunidades, y también va a tener que ver lo que trae él en relación a cómo yo leo la realidad que tengo Claro. enfrente. Lo que Y percibo.
Lo que yo percibo, gracias, esa Tal sería la cual. palabra. Entonces, de acuerdo a lo que percibo, voy a poder encontrar oportunidades para actuar para el lado de lo que yo quiero lograr. Y a veces es simplemente tener el sentido de la oportunidad para abrir la conversación en el momento justo con la persona indicada. Porque también nos pasa muchas veces, Fer, que cuando nos sentimos mal en algún lugar, tampoco lo abordamos desde el lugar que nos lleve a nuestra solución, sino simplemente hacer catarsis, o sea, a sacar la sensación que tenemos, pero no a encontrarle la respuesta que estamos necesitando encontrar. Y Sí, lo que esto, también sucede, sí, perdón Sandra, lo que también sucede cuando sucede esto que vos estás mencionando, es que de repente tuve una reacción que no era la que quería, me callé, qué sé yo, grité, hice lo que hice, y después me doy cuenta, pero me quedo con hasta el remordimiento de que me equivoqué, pero no veo la posibilidad de acercarme y de pedir disculpas, de abrir una nueva conversación. O sea, hay un montón de cosas que siempre son culturales, que están hasta casi consensuadas, digamos, de si te equivocaste, mejor callate porque si no te vas a exponer, ¿para qué vas a pedir disculpas si después te van a terminar culpando, etcétera, etcétera? Entonces, lo que nosotros estamos buscando es lo que está diciendo Sandra, que es poder reflexionar más allá de esta cuestión automático. Y sí, buscar nuevas oportunidades. y escúchame, y lo que vos acabas de decir, acá Alejandro dice, si entra acá también en juego el prejuicio, considerando que cuando uno es vulnerable, el prejuicio condiciona sus creencias y a su supervivencia. Lo que decís, Alejandro, es, con tus palabras, más de lo que estamos aclarando. Va a valer mucho, Percepción. claro, desde dónde mirás, cómo reflexionás y qué decisiones tomás. Y cuando yo hace un ratito dije esperar el momento justo con la persona justa en el lugar preciso, estoy hablando, entre otras, de una de las funciones, se dice superiores o más humanas, esto en relación a los animales, que se alojan los lóbulos prefrontales y que tiene que ver con el retardo de la gratificación. A veces necesitamos ya solucionarlo o que ya te traigan lo que querés, cuando todos nosotros como adultos podemos esperar el mejor momento para plantearlo. Y cuando digo Había el un mejor, tema, ¿cómo? había un tema de Luca Prodan que decía, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Claro. Y acá lo que decimos es que muchas veces es necesario esperar, inclusive si emocionalmente estamos un poquito enojados, bajar lo emocional. Sería en castellano más sencillo, si estamos muy calientes, bajar la calentura, si estamos muy enojados, bajar el grado de enojo, que aunque no llegue a un nivel de no estar enojados, nos va a ayudar a pensar un poquito mejor y tomar mejores decisiones. Bien, Ya para va. continuar un poco, esto ya lo habíamos mencionado, fíjense, el cerebro detecta a lo nuevo y diferente como peligroso. Acá estamos hablando de una cuestión de que el cerebro como disposición para la supervivencia, lo que busca es que se gaste la menor cantidad de energía, eh, porque toda la energía la necesita para sostener el sistema. Entonces, todo aquello que es distinto, desconocido, es peligroso para el sistema. Entonces, hay una disposición automática del cerebro que obviamente está contenido en estos prejuicios, en estas percepciones, en estas experiencias de vida, porque eso es lo conocido. Entonces, todo lo que sea distinto a lo que conozco, a mis juicios, a mis opiniones, es peligroso y por lo tanto tengo que invalidarlo. Y este tipo de cuestiones es muy importante porque cuando en las organizaciones o cuando estamos en procesos de aprendizaje hay una persona que viene con una idea distinta, como quizá para algunos de ustedes mucho de lo que estamos diciendo acá, automáticamente es esta persona que puede llegar a saber, fíjate que es mujer, fíjate que es hombre, fíjate que lo que sea. Siempre hay un recurso explicativo que invalida al otro y que son posturas netamente defensivas y automáticas, lo queremos decir. No es que somos tontos, ni necios, ni ignorantes. Son cuestiones que se dan automáticamente. ¿Sabés qué, Fer? Por acá Consue dice, entonces, ¿cuál es el rol activo de un coach? ¿Qué se espera de su trabajo? ¿Por qué una empresa llamaría a un coach? Ah, bueno, eso lo decimos después. Dale, la tomamos para responderte en un ratito, ¿está bien? Eso lo decimos después, pero anda agarrándote de esto que hablábamos del desarrollo de competencias, ¿sí? O sea, comportamientos. Ahí vamos. Allá vamos.
Bueno, y ahora vamos a hablar un poco del comportamiento de grupos y equipos de trabajo frente al cambio. Recuerden que cuando hablamos de comportamiento hablamos de conducta, ¿sí? Y estamos hablando de cambio, hablamos de lo contingente, lo que emerge, que puede llegar a ser a nivel macro, que puede llegar a ser un cambio de jefe, que puede llegar a ser simplemente que una persona que veía todos los días no la veo, por decir algo, digamos. Sí. O si voy en un coche se me pincha la goma. Pero cuando hablamos de grupos y equipos de trabajo es qué pasa cuando sucede algo distinto. Digo, Y acá es lo que enmarcándolo. habíamos mencionado antes. Perdón. No, ¿Cómo, no, Sam? estaba diciendo que encima, encuadrándolo en el tema que hoy traemos, que es la crisis, es como que todos los días nos encontramos con situaciones a resolver de las que no queremos que en general aparezcan. Por eso esto es cómo yo tengo la capacidad de aprender rápidamente para poder encontrar respuestas sin morir en el intento. Y de ahí que escribimos alguna de las frases que anticipamos hace un ratito, que suele suceder cuando trabajamos en equipos, como sálvese quien pueda, si no fuera por mi área esta empresa no existiría. Eso se escucha mucho cuando nosotros vamos a trabajar, inclusive de Sí, decir que es un área más importante que otra, cuando en realidad parte de lo que empiezan a tomar conciencia de que si son un sistema, una unidad de negocio, todas las áreas para que funcionen necesitan estar coordinadas y comunicadas efectivamente para que las cosas sucedan de la mejor manera posible, porque o ganan todos o pierden todos. Y eso muchas veces en épocas de crisis se rompe, es como que no se ve y cada uno se empieza a ver como en una burbuja separada del resto en el área o sector que trabaja. Otra y frase que, perdóname. fíjense ustedes que sálvese quien pueda también aparece cuando hay una situación, como por ejemplo la que estamos viviendo. Nosotros tenemos la oportunidad de trabajar en distintas empresas, hay empresas que son medianas o grandes, y los equipos de trabajo tienen temor de dejar de trabajar, porque como bajan las ventas, tienen temor de dejar de trabajar. Entonces, lo que automáticamente aparece es, mi jefe no está a la altura de las consecuencias. Mi jefe no está dando la respuesta que tiene que dar. Y como veo que no da la respuesta, yo voy a hacer lo imposible para saltearlo, quiero decir, e ir a los lugares de poder porque yo quiero validar mi espacio acá, porque yo realmente soy muy importante, y acá voy a lo que dijo Sandra recién, gracias a mí, el área donde yo trabajo está, no por mi jefe, sino por mí, porque yo realmente la tengo re clara. No les pasó nunca esto, me imagino, ni lo vieron, pero digamos, es algo que sucede mucho en las empresas. Sí. Después de esta necesidad de controlarlo todo y mucho más en épocas de crisis, y hay gente que te lo dice así, para que nadie se descarrile, frase del siglo pasado, digamos, pero en muchos lugares se pone en juego, ¿no? Como que todos estén ahí bailando al ritmo de quien está liderando. En momentos de crisis se hace lo que yo digo, algo así como que se cierran las conversaciones y el diálogo, y desde nuestra mirada, todas estas frases que hemos puesto desde la mirada de un coach sería conversaciones imposibilitantes, digo, o frases que no llevan a la acción, que por el contrario se cierran. Y Avance, aparte, sí, dime. aparte una de las cosas que muestran estas frases es que, fíjense que una de las características que tiene es que no son inclusivas. Son frases que en general lo que buscan es separar, dividir, romper. Fíjense que desde el punto de vista de lo posible o no posible, nosotros decimos que son frases imposibilitantes. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando de que ante una dificultad, eh, con Sandra entendemos esto y lo practicamos todo el tiempo, y parece muy sencillo, les garantizamos que no lo es. Ante una dificultad lo que es necesario es una conversación, o sea, es abrir una conversación, ahora no cualquier conversación, algún tipo de conversación. Y estas frases, fíjense que invalidan cualquier tipo de conversación. ¿Sí? Cuando yo en la crisis se hace lo que yo digo, es acá no hay lugar para pensar ni para reflexionar. Y esto es uno de los de las grandes vulnerabilidades que tenemos las personas y las organizaciones, que en crisis lo que se hace es dividir y reinará, sálvese quien pueda, y que aparezcan líderes que lo van a resolver absolutamente todo. Es una de las mayores vulnerabilidades que tienen las organizaciones. Que entendemos que en determinados momentos debe existir un tipo de liderazgo donde alguien tome la decisión, pero no es algo permanente, ¿sí? Así es.
¿Continuamos, Sam? Avanzaría, sí. Bien. Entonces ahora vamos a hablar de construcción de entornos funcionales en las organizaciones. Fíjense que cuando hablamos de entornos es construir entornos emocionales para que se hable de lo que se tenga que hablar. ¿Sí? Acá nosotros con Sandra partimos del convencimiento que las personas, sea lo que fuere, lo que hacemos, lo hacemos conversando con otros o con nosotros. Entonces, y la conversación, el tipo de conversación que tengo o que tenemos, o sea, viene del tipo de emocionalidad que las personas tienen en una organización. Volvemos al principio de todo. Si yo todo el tiempo defendiéndome, el tipo de emoción que tengo es bastante disfuncional y obviamente las conversaciones son para defenderme. Con lo cual, toda la energía psíquica que tenemos las personas está en defender y no en resolver el problema. Otra vez volvemos a razón o resultados. A mí me Entonces, gustaría sí. agregar a esto que vos estás contando, Fer, que aparte, cuando hablamos de construcción de entornos, también estamos hablando que se construye, se puede construir de manera consciente, siempre y cuando yo tenga claro qué estoy aportando a ese entorno. Muchas veces tengo las mejores intenciones, me siento una muy buena persona con valores lindos y sin embargo se juega, se pone en práctica todo lo contrario de lo mismo que yo considero que es bueno o beneficioso, en este caso en el espacio donde trabajo. Pero también podría ser en cualquier otro entorno donde yo participo. Entonces, empezar a tomar conciencia de que las cosas no son así porque sí, y qué aporto yo para que las cosas vayan para el lado que a mí me gustaría que vayan. Solo de lo que depende de mí. Eso es fundamental lo que dijo Sandra, ¿eh? Es imposible que podamos hacer que los demás hagan lo que queremos, excepto usando la fuerza. Y como nosotros no trabajamos desde ese lugar, es solo lo que depende de nosotros. Así es. Entonces, si le hablamos de paradigmas funcionales y disfuncionales, Sam, Sí. Y bueno, en el empezamos con paradigma, los disfuncionales. y allá Dale. vamos, para variar, viste, el tiempo empezó a correr, Fercho. Entonces, en los Sí, qué disfuncionales barbaridad. se ponen en juego cuestiones de individualismo, imposición y de maltrato. Digo, de todas las otras frases que leímos hace un ratito, son lugares que yo hablo desde mi creencia, desde mi verdad, y entonces cuando converso contigo, se hace lo que yo digo, yo me impongo. Es quién gana en relación a quién tiene más fuerza o más poder en esta relación que establecemos. Pueden ser individuales o por sectores, pero esto es el paradigma de lo que está por debajo de entornos que consideramos disfuncionales. No Sí, a sé mí si... lo que me gustaría traer, Sandra, es que cuando nosotros hablamos de cultura, ¿se acuerdan que dijimos que para nosotros la cultura tiene que ver con el comportamiento, con el tipo de conducta? Y dijimos también que la conducta tiene que ver con un tipo de emoción que habita en mí, o en nosotros, en cada uno de los individuos. Hay una cuestión que tenemos que entenderla, que también estamos inmersos en una cultura occidental que tiene determinado tipo de variables, donde lo individual, la imposición y el maltrato son parte del juego cultural de Occidente, si queremos de alguna manera tenerlo en cuenta. Con lo cual no es tan sencillo salir de este tipo de círculos. Porque además, fíjense que lo que sucede es que si vamos a una empresa donde viene laburando y hay maltrato, pero sigue funcionando y tiene rentabilidad, pero la gente se le enferma, y el tipo no entiende por qué se le enferma, y es porque realmente es un maltratador, o impone, o es muy individualista y se maneja de esta manera con un megáfono y estando a medio metro, la gente literalmente se defiende de esta manera y no entiende por qué la gente se le va. Y digamos, este tipo de cuestiones, no las entiende porque no las ve, también son cuestiones que adquirimos en lo cotidiano, digamos. No es fácil salir de este círculo. Por eso es tan importante la presencia de un coach, de capacitadores en las organizaciones, para que las personas puedan reflexionar y ver cosas que antes no veían. Y ¿Para ahí qué? estaba Sí, pensando, no, que ahí empezamos a responderle también a Consue, digamos. Una de las funciones que tiene que ver con un coach, además de desarrollar competencias o algo en particular que a veces te piden los jefes, tiene que ver con todo lo que tenga que ver de generar entornos saludables y funcionales. Porque hoy día, así como hay un montón de empresas que siguen pensando y actuando con paradigmas solamente en resultados, muchas otras se están dando cuenta que generando entornos funcionales, que es lo que vamos a ver ahora, la gente trabaja mucho mejor, llega a iguales resultados o mejores, pero en la mitad no hay tanto rotación ni ausentismo.
Y eso ustedes lo pueden observar a veces adentro de las empresas, cuando hay áreas donde la gente quiere ir ahí y pide el cambio. Y hay otras donde dicen, no me mandes a ese lugar. Digo, antes de irse de esa institución. Y muchas veces tiene que ver con el tipo de liderazgo, de jefe, de gerente, de director, de CEO, que está liderando ese área, donde la gente sencillamente se siente un poquito mejor o más tranquila. Y si quieren, cuando el organismo, el cerebro está más tranquilo, los lóbulos prefrontales funcionan mejor, todo nuestro aparato emocional y también intelectual funciona mucho mejor. A ver, a mí me encanta esto que traes, Sandra, y vos fíjate que hay preguntas tanto de que cuando un jefe, digamos, te dice una cosa pero hace otra, Ah, sí. o cuando se utiliza un tipo de palabra. Bueno, esto es la encrucijada que tienen las empresas. Esto es la encrucijada que tenemos los seres humanos, la contradicción. Porque fíjense, si mi postura defensiva es seducir, y yo aprendí a seducir, y te voy a decir lo que vos querés escuchar, después hago lo que yo quiero. A ver, lo que no me estoy dando cuenta es que lo estoy haciendo en forma automática, y es más, cuando vos de ninguna manera, yo jamás dije eso, me interpretaste mal, yo lo que busco es el bienestar de todos, y te está haciendo todo lo contrario. Entonces, por un lado podemos decir, y volvemos a lo que dijimos al principio, de que esta persona es claramente una persona que te quiere joder, claramente es una persona que tiene una mala intención, o claramente no es una persona que está en una ceguera cognitiva de aquellas, o sea, no ve y piensa que los demás están en contra de él. Esto es una de las cosas que hace el coach, esto es una de las cosas que hacen los instructores, y esto es una de las cosas que nosotros trabajamos en nuestra formación de coaching para que los egresados puedan impactar en las organizaciones de una forma posibilitante. O sea, que se empiece a ver lo que no se ve, que se empiece a hablar de lo que no se habla, que se empiece a contar lo que siento, pero que no lo digo por temor, etcétera, etcétera. Tal cual. No sé si responde esto, si querés agregar algo, Sam. No, no, me encanta y me das pie para seguir ahora con los entornos funcionales, porque justamente lo que subyace o los paradigmas de estos entornos tienen que ver con trabajo en equipo, diálogo, un clima laboral de bienestar. Y yo agregaría una palabrita que todavía no la trajimos, pero para mí es fundamental y sé que para vos también, cuando trabajamos con otros, que es la generación de acuerdos. Si no, si nosotros lo Tal cual. vemos solamente desde un punto de vista personal, es posible que entremos en contradicción con otro, porque lo que para nosotros está bien puede ser que para otros no. Entonces, en contraposición, me quejo o critico al que tengo enfrente. Pero cuando trabajamos con otros, lo que es importante es empezar a hablar un idioma igual y entendible para todos. Y cuando digo esto, es que cuando decimos determinadas palabras, se refieren a que todos esperamos determinadas acciones, si no cada uno podría interpretar de manera distinta. Y generamos entre todos cuáles son las reglas en donde nos podemos mover de manera más libre porque todos estamos comprendiendo lo mismo. Entre otras cosas, esto genera mayor libertad de acción y además un mejor clima de trabajo. Si no, siempre, siempre, siempre vamos a estar interpretando desde nuestra vara y es posible que lo que esté haciendo el otro para nosotros no esté bien. A mí me encanta esto que decís, Sandra, porque se ata a lo que dijo Consu acá. Ella dice, entiendo, podríamos entender al coach como un generador de entornos funcionales. Podríamos entenderlo desde ese lugar, con muchas salvedades. Sí. Primero, que el coach no tiene la verdad de nada, y segundo, que el coach fundamentalmente lo que tiene que hacer es, en las organizaciones, generar espacios emocionales para que determinado tipo de conversaciones empiecen a abrir. Entre esas conversaciones es lo que dijo Sandra, generación de acuerdos, eh, generación de criterios, generación de que la organización funcione emocionalmente desde otro lugar, para que el tipo de comportamiento anterior no tenga sustento. Sencillo, más o menos vamos por ahí. Y de hecho, ¿Seguimos nosotros, avanzando? sí, Sí. solamente quería agregar que de hecho muchas veces respondemos a qué es un coach en una organización como el facilitador para que las cosas sucedan, independientemente del cargo que tengan. Entonces esto también podría ser un coach dentro
de una organización, hacer que las cosas sucedan de manera más sencilla, más fácil, facilitarlo. Muy Sí, bien. a ver, ahora vamos a entrar en una etapa donde a nosotros nos gustaría focalizar más en cómo hacemos lo que hacemos, que es lo que acaba de decir Sandra, y acá vamos a hablar de nosotros, ¿no? Nosotros les preparamos algo muy, muy sencillito, que tiene que ver con una experiencia de una organización, donde hay una empresa mediana que construye luminarias industriales, que tiene más o menos 500 empleados, 15 gerentes o mandos medios, y un directorio. Es una empresa privada, obviamente, ¿no? En esta empresa, las necesidades son un poco lo que estuvimos hablando hasta ahora con ustedes, con Sandra. Fíjense, hay un contexto macro de baja de ventas y encarecimiento de insumos importados. Fíjense, se dice, tenemos problemas de comunicación, que vaya a saber qué cuernitos es, problemas de comunicación, hay que indagar ahí, entre el directorio y los mandos medios, empiezan a aparecer estas cuestiones, no están a la altura de las circunstancias, ¿sí? Los de arriba, los de abajo, ¿no? Siempre hay alguien que no está a la altura de las circunstancias, si no fuera por mí, bla, bla, bla. Desde este lugar no hay coordinación entre las áreas, o sea, hay alguien que paga y no sabe que paga, y hay alguien que compra y no sabe si ya está o no está. Después hay denuncias por maltratos en niveles operativos, y hay gente que hace de todo y no delega nada, digamos, ¿no? Hay sobrecarga de tareas y falta de respuesta en tiempo y en forma. Esto es un contexto bastante promedio de lo que sucede en las organizaciones. ¿Querés agregar algo de esto, Sandra, o paso a lo que No, no, planteamos? solamente poner en contexto que vamos a hablar de un caso específico, sin dar nombres obviamente, como también para que vean de qué manera se aplican algunas cuestiones, desde lo que estamos Exactamente. hablando ahora. Sí, y recuerden que nosotros estamos trayéndoles esto, pero lo que queremos ir a cómo hacemos lo que hacemos, ¿sí? Ahora les vamos a contar que nosotros, por ejemplo, lo que hicimos con este tipo de empresa es, nosotros trabajamos con un software que mide las competencias, que mide cómo se relacionan las personas a nivel inconsciente, a través de 24 competencias, donde se puede ver que el grado de percepción que tengo yo de lo que le pido al otro puede llegar a ser funcional o disfuncional en relación a mi comportamiento. O sea, de repente te pido algo, percibo que me das la mitad y resulta que el otro me dio el doble. Pero como mi percepción es la mitad, esta mina tiene algún problema conmigo, Sandra. Vos sabés que no me gusta cómo se maneja. Y como soy jefe, pobrecita. No, y aparte digo que además la percepción se confunde con la realidad, con la verdad. Entonces, cuando percibo algo, no importa si el otro me lo está dando o no me lo está dando, sino que yo lo vivo de esa manera. Exactamente. Con esta herramienta nosotros medimos competencias individuales, grupales y organizacionales. ¿Qué significa esto? En las individuales tienen que ver con esta percepción que estamos hablando, en las grupales es cómo se comunica el grupo, y por ejemplo en las organizacionales, cómo atiende al cliente, de qué manera se lidera, etcétera, etcétera. Esto lo estamos diciendo muy superficial porque no queremos andar mucho, pero todo esto nos permite a nosotros, fíjense, generar un programa de capacitación que tiene que ver con cómo lideramos a las personas, cómo lideramos a los equipos y cómo nos comunicamos entre todos. Además de determinado tipo de cuestiones que tienen que ver con coaching ejecutivo. Dale, Sam. No, solamente agregar esto importante que siempre trabajamos en que salgan de la ceguera. Nosotros cuando decimos que alguien sale de la ceguera, sale del que no sé, porque si no, no tiene manera de reflexionar sobre eso ni darse cuenta de nada. De hecho, una palabra muy común en coaching es de que te diste cuenta, porque si no se dio cuenta y no hay toma de conciencia, no hay posibilidad de diseñar ninguna acción que nos lleve hacia otro lugar. Y desde ese espacio la gente que está en ceguera y se pone en el lugar de saber, encuentra siempre un culpable a todo lo que a todo lo que no está sucediendo. Y nosotros queremos romper con ese paradigma de quién tiene la culpa, sino qué hacemos entre todos para modificar esto. Y esto que dice Sandra es sumamente importante porque cuando nosotros decimos que hay que salir de esa guerra cognitiva, no es que nosotros vamos, salvadores del mundo, a decirle en qué te estás equivocando. No, tenemos que ayudar a las personas a que reflexionen, que lo vean. Y este es uno de los mayores desafíos que tenemos los coaches o los capacitadores para trabajar en empresas o con personas o con equipos, ¿sí? Sí, Hacer que el otro se dé cuenta de lo que no se da cuenta. Perdón. no, y quería agregar que apenas comenzamos, dijimos la importancia que para nosotros es validar al otro, reconocerlo, porque además es una necesidad de todos los seres humanos, de sentirnos reconocidos,
Con lo cual, en las intervenciones como coach, partimos del saber que tiene la persona que está enfrente. Entonces, en la relación que también generamos con esa persona, más allá que cada uno sabe el cargo y la función que tiene, es una relación de un ida y vuelta en donde todos tenemos para aportar, independientemente de las decisiones que se tomen. Entonces la persona se siente incluida, validada, reconocida y por lo tanto generamos involucramiento en el otro. Estamos hablando de Buenísimo. que son procesos, no es automático. Bien, entonces ahora nos vamos a meter en cómo hacemos lo que hacemos. Para nosotros esto es fundamental, porque lo venimos diciendo desde ahora, pero eh, por un lado entendemos que una cosa es aprender, otra cosa es comunicar lo que aprendí y otra cosa es hacer lo que aprendí. Son tres procesos cognitivos distintos. Y hacemos unas mezclas terribles. Se lo expliqué una vez, ¿vos podés creer? No lo hace, Sandra. ¿Qué le pasa a esta gente? Este no sabe nada, ¿te diste cuenta? No pone predisposición, no No, tiene compromiso. es un vago. Imagínense que usted, claro, imagínense que van como con un cliente a una empresa donde hay equipo de trabajo que no aplica lo que teóricamente se le enseñó en la capacitación. Entonces, tenemos que generar las condiciones y los entornos emocionales para que la construcción del entorno de aprendizaje, la persona pueda llevar a la práctica todo esto. Con lo cual, hay que desarrollar una serie de competencias para esto. Lo Ah, mismo que si lo relacionamos en que aprender es peligroso para el cerebro. Si venimos con un discurso distinto y a la primera nos enojamos porque cheque resistente que es esta gente a aprender, Sandra, ¿eh? Por favor, y nos han tocado empresas bravas a nosotros, ¿eh? sí. Y nos hemos tenido que adaptar, porque esa es una de las mayores desafíos que tienen los coaches, es ser flexible y adaptarse a los distintos escenarios. Es muy complejo y es posible, obviamente. Ahí hay otra llavecita, otra puerta que no la nombramos, que es la generación de confianza. Si la Tal otra cual. persona encuentra de vuelta que se siente en confianza con nosotros, y cuando digo con nosotros también podríamos ser no solamente coaches, jefes, ¿no? Gerentes, directores, se abre, porque siente que no es un espacio peligroso, no es un espacio que atente contra su identidad. Nosotros además con Sandra vamos de a dos, porque nos gusta trabajar juntos, porque vieron que somos muy reiterativos, ella dice una cosa y yo la repito, después la repite ella lo que dije yo. Bueno, nosotros decimos que esto les entra o les entra. Entonces, de esta manera, de alguna manera, y aparte lo decimos de forma distinta, o sea, estamos muy entrenados con muchos tipos de herramientas. ¿Para qué? Para que de alguna manera la gente se pueda llevar lo que se pueda llevar y que pueda reflexionar de lo que no puede estar reflexionando en el cotidiano. No se olviden de que en las empresas, por lo contingente, por lo que sucede, por el tipo de empresas que están trabajando, la reflexión no aparece, aparece lo automático, lo que tengo que hacer continuamente. En los espacios de capacitación, las empresas, las personas tienen que reflexionar. Y las personas no reflexionan de cualquier manera, porque recuerden que el cerebro detecta esto como peligroso. Voy a reflexionar, si yo no reflexiono nunca y laburo bien. Entonces hay que generar un contexto emocional para que las personas puedan reflexionar. Ferchu, por acá preguntaron si la generación de confianza sería el rapport. El rapport en realidad es una herramienta para generar confianza, o sea, que haya una sensación donde vos te podés poner en el lugar del otro, generás sinergia, están en la misma sintonía y armonía, empieza a generar un vínculo un poco más amigable. La confianza es una competencia, si quieren, a desarrollar, que no es automática, se necesita mucho tiempo para construirla y como siempre decimos, se rompe en 3 segundos cuando algo de lo que esperaba no sucede. A mí me encanta esto que trae Sandra porque el rap es una herramienta de la PNL, ¿sí? Que tiene un montón de elementos anteriores para, o sea, se llega al rapport como herramienta cuando hay un liderazgo, un espejamiento, etcétera, etcétera, con una serie de herramientas. Pero es muy importante lo que dice Sandra, porque a veces yo puedo construir rapport, lo que no implica que pueda construir confianza. Y en general, si no es una utilización correcta, puede llegar a ser hasta manipuladora. Entonces, ¿el rapport es una herramienta? Sí. ¿Sirve para construir confianza? Sí, no siempre. ¿Sí? Así que está muy bueno esto que están trayendo. Bueno, otra de las cuestiones que hacemos es generar las condiciones para que se hable de lo que no se habla. ¿Sí? Y esto no es sencillo y cuando las personas
logran hablar, hasta se ponen coloradas y después agradecen la posibilidad de decir lo que no podían decir. Personas que tienen cargos jerárquicos, personas que no lo tienen, personas que hablan con sus jefes y pueden hablar de lo que antes no podían hablar. La mochila se ablanda, utilizando esta metáfora, y se generan otro tipo de vínculos, empiezan a aparecer otro tipo de relación. A mí me gusta mucho esto que trae Fer, porque muchas veces, y mucho más en épocas de crisis, pasan en las organizaciones un montón de tiempo de reunión en reunión hablando de lo que no tiene nada que ver con lo que tienen que hablar, llenan sus tiempos, se aletargan un montón de decisiones, porque lo que está faltando es poner en la mesa aquello que necesito decir. Y a veces lo que necesito decir no tiene que ver directamente con el problema en sí, sino con la manera en que lo tenemos que abordar, o qué me pasa a mí cuando se relacionan, o cuando me mandan a hacer algo, o cómo me siento. Y esto es importante porque he vuelto a decir que cuando las personas nos sentimos en un lugar un poquito más relajadas, más tranquilas, más contenidas y más cuidadas, seguramente tendremos mucho más para dar. Al punto tal, Totalmente. y además que si existiera una equivocación o un error, no sería una cuestión de vida o muerte, hablando metafóricamente de no perder el trabajo. Tal cual, tal cual. Ahora, hay una cuestión que es muy importante, porque todo lo que estamos diciendo es cómo. Ustedes en las capacitaciones hacen que la gente hable de lo que no habla, pero se corre mucho riesgo. Bueno, esto es una de las cuestiones muy importantes porque fundamentalmente las personas que están en las capacitaciones, nosotros no podemos hacer que corran riesgo. Con lo cual, la construcción de entornos es fundamental. Hay que estar entrenado y hay que tener un seniority para poder abrir conversaciones y generar y percibir los entornos emocionales para que esto suceda, sin que las personas se expongan ni sientan que se exponen en el hacer. Digamos, ¿es posible? Es posible, con el desarrollo de competencias, ¿sí? Que las estuvimos más o menos hablando ahora, que son 11, que ya les vamos a poder contar un poquito más, algunos ya las conocen. Sí. ¿Continuamos, And? ¿Te Sí, parece? yo te digo que estamos ahí, así que démosle para adelante. Bueno, ahora le podemos hablar del coaching organizacional como oportunidad frente a la crisis. Cuando nosotros hablamos del coaching organizacional, estamos hablando de aquellas personas dentro de la organización o fuera de la organización que impacten de manera que las cosas sucedan, ¿sí? Para que esto suceda, nosotros tenemos, digamos, de alguna manera queremos comentar lo que hacemos, que tenemos un programa de coaching organizacional que damos en la ciudad de Buenos Aires, que damos en la ciudad de Rosario, que damos en la ciudad de Santa Fe, a través de distintas instituciones, en Rosario con el IESER, en Buenos Aires, en Santa Fe con Jerárquico Salud, y en Buenos Aires también con el IESER, donde lo que se focaliza fundamentalmente es en la construcción de vínculos posibilitantes, ¿sí? En el desarrollo de competencias, igual comportamientos, en poder abrir conversaciones. ¿Cuáles? Bueno, hay que ver qué tipo de conversaciones abres. En desarrollar que un líder o un facilitador, me conviene esto, me conviene lo otro. Bueno, ver cuál es la oportunidad para, ¿sí? De cómo hago para que los grupos y personas se focalicen en resultados y no en razones. Las razones son todas estas posturas defensivas que traemos todo el tiempo, a veces. A veces hay otras razones también, ¿no? Y en la generación de acuerdos. Fíjense que nosotros cuando hablamos de coaching organizacional, estamos hablando de un programa avalado internacionalmente, por una de las instituciones más importantes, cosa que nosotros también llevamos a las empresas, ¿sí? ¿Continúo, San? Sí. Y lo hacemos desde un lugar ecléctico. ¿Querés contarle un poco lo que hacemos, San, de distintas corrientes? Sí, primero contarles que es esto, no hay como un solo libro del cual se pone en práctica. Justamente la apertura que tenemos es nutrirnos de diferentes corrientes, como decíamos al inicio de este encuentro, para después generar nuevos conocimientos. Entonces nos formamos en PNL, en coaching organizacional, con todo lo que contaba antes Fernando de medir las 24 competencias, desde la BACH, por ejemplo, con coaching ontológico, con la biología cultural, con teorías de la comunicación, básicamente Schutz von Thun y Václavics, y con las neurociencias para entender qué nos sucede desde el organismo, desde lo más animal que tenemos, que no lo podemos controlar desde la voluntad hasta tanto emerge, aparece y ahí podemos tomar decisiones.
todas estas corrientes y alguna más que no estamos nombrando, siempre suman a nuestra mirada para después poder brindársela a nuestros alumnos en todo lo que hacemos en formación, básicamente. Pero digo, la formación sería un área, pero también sería nuestra aplicación. Cuando nosotros estamos en instituciones, aplicamos también esta mirada. Y de alguna manera invitamos a quienes participan con nosotros de los talleres y de las capacitaciones en que amplíen, que para mirar algo y abordar algo, y mucho más en la crisis, necesitamos tener mayor cantidad de herramientas posibles, justamente para aprender rápido y actuar en consecuencia. A mí me encanta esto que decís, Sandra, porque cuando las empresas, como hoy, las personas, los equipos, estamos en momentos de crisis, lo primero que se hace, y en forma automática, es defendernos, y a veces en forma absolutamente solitaria, y no se abren las conversaciones que hay que abrir. Entonces, uno de los mayores recursos que tienen las empresas son las propias personas. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces eso no funciona. Bueno, porque no se abren las conversaciones que hay que abrir, no se construyen los entornos que hay que construir para que las cosas sucedan. Entonces, desde este lugar, nosotros entendemos que las organizaciones hoy tienen muchas herramientas, desde el coaching organizacional, que les permiten que estas cuestiones sucedan. Y las personas tienen la posibilidad de formarse para transformarse en coaches que impacten en organizaciones, o para formarse simplemente para poder gerenciar, liderar o dirigir empresas. Y esto es una variable interesante porque, digamos, nosotros creemos que cualquier organización es un sistema y no hay un lugar donde las cosas empiezan a cambiarse. O sea, habría lugares ideales, pero creemos que el sistema opera desde cualquier parte del sistema, con lo cual en cualquier lugar que se empiecen a construir comportamientos distintos, esto impacta en el sistema de una forma, entre comillas, posibilitante. Muy bien. Sam, Avancemos un poquito ya. avancemos. Muy bien. Y ahora sí, estamos bárbaros, che, con el Sí. tiempo, me encantó. Nos tomamos unos minutitos por si hay alguno de ustedes que tiene alguna pregunta o algo que haya pensado, y mientras se abren, aunque sea 3, 4 preguntas, también decirles que en muchas empresas lo que se discute muchas veces frente a la crisis en relación con la capacitación, porque lo primero que recortan a veces es justamente la formación de las personas, es si esto en capacitación y coaching tiene que ver más con una inversión o con un gasto. Y últimamente las empresas que más sobreviven a todos los embates que hay, desde lo económico, desde lo político, generalmente son las que empiezan a mirar a lo educativo, formativo, capacitación, coaching, mentoring, y todo lo que estamos trayendo como una inversión, como una herramienta que posibilita que puedan trascender a la crisis. Así que eso también se los quería regalar. ¿Hay alguna pregunta o algo que quieran hacer antes de empezar a cerrar? O fuimos absolutamente claros. Bueno. A ver, Sandra y Fernando, excelente, muy clara la webinar. Bueno, Ferchu, si no hay preguntas, los abrimos siempre hacemos 2 preguntas antes de cerrar, que los que nos conocen saben que es cómo se van, ¿no? ¿Qué sienten? ¿Qué les pareció? Si nos escriben, lo compartimos y empezamos a hacer un cierre. ¿Te parece, Cuando Fer? hablamos de cómo se van es emocionalmente, qué les pasa, y si quieren contar también si se están llevando algo, también escríbanlo. Por ahí dijeron excelente y era Odalis, y me parece que es Odalis el que nosotros conocemos de República Dominicana. Vamos a leer algunos. Bien, un gran aprendizaje, trabajo en la administración pública, tienen experiencia en este tipo de organización. Sí, y tanto aquí como en Dominicana, ya que nombramos recién. Sí. Siempre un placer escucharlos, Reinita. Mi admiración y cariño de siempre, Odalis. Sí, pero hay que aclararlo esto. O sea, nosotros trabajamos mucho en instituciones financieras, en industria pesada, trabajamos mucho en organizaciones de seguridad públicas y también legales, en empresas de turismo, o sea, tenemos un expertise bastante amplio, ¿sí? Digo como para tenerlo en cuenta nada más. Por supuesto. Bueno, también de nosotros, Ferchu, contame un poquito cómo te vas vos. Yo me voy contento, es como que empezó un poquito desordenado, ¿viste? Porque no estamos acostumbrados a manejar esta herramienta,
pero bueno, después arrancamos y me siento contento. ¿Vos cómo te vas, Sam? También te quería decir que me pasó lo mismo, pero que después, no sé, me pasa con vos que es como una conversación compartida, así que yo me voy también muy, muy, muy contenta. Quería agradecerles también a todos los que estuvieron y nos escucharon, e invitarlos a que se sumen, digamos, a la comunidad de Movere y de IESER, así que, bueno, un placer. Yo te digo, siguen Sí, poniendo. y no se olviden, sí, y no se olviden de que va a haber un montón de webinars. Creo que la próxima es en 13 de marzo, algo así, Sam, que va a estar Teresa Saco con PNL y Coaching. Con lo cual Exacto. es muy interesante, Teresa, y los invitamos a que estén. Este año va a estar muy, muy, muy interesante el ciclo de webinars. Sí, porque además estamos abriendo especializaciones básicamente en coaching ejecutivo, en coaching y PNL y en coaching deportivo. Y esto es tanto para gente que ya está formada como coach, como para gente que trabaja en organizaciones deportivas o empresariales o educativas, que les va a dar herramientas para que puedan seguir aplicándolas o aportando en los lugares donde están. Acá Alejandro pregunta cómo hacemos para saber de las webinars. Seguramente cuando te inscribiste, Alejandro, pusiste tu mail, entonces automáticamente te va a llegar. Y si no, mandanos tu mail que te incluimos. Si querés, mandá el mail a info@emovere.com.ar y ahí lo vamos a incluir. Señor. Bueno, y Lo siguen voy a anotar el mail acá. agradeciendo. Es Lo voy a anotar el excelente. mail acá. Me gustó, porque te puso, gracias, excelente, Fernando. Este, bueno, me encantó. Estoy en gestión educativa y mucho de lo que dicen refleja mi accionar cotidiano, así que voy queriendo En abrir mis Buenos Aires, expectativas. perdón, en Buenos Aires empezamos en mayo, Patricia. Sí, sí. Eh, Así que tenés ahí una posibilidad. Nos vamos a ver con otros en abril. Preguntan si en Córdoba no capacitamos todavía, ¿Por qué no pero hablamos con Revés? Claro. No, pero lo que quería decir es que una de las maneras que nosotros damos las clases es de manera semipresencial, porque cuando digo esto es semi-intensiva también. Esto va para que las personas puedan trasladarse a lo mejor 5 veces en el año, como tienen el calendario ya predeterminado, para poder, por ejemplo, en el caso de los que están en Córdoba, a lo mejor irse a Rosario. Y de hecho nos sucedió también en Buenos Aires, que vino gente de Paraná, inclusive de Rosario, teniendo la posibilidad en Rosario, y en Santa Fe de todas zonas aledañas también. Lo tiro como una posibilidad porque no cursamos todas las semanas, sino que está distribuido en 5 módulos muy intensos y todo el otro se hace virtual. Acá Lea pregunta si en ámbitos gubernamentales es más difícil aplicar estas herramientas. A ver, recuerden que estas herramientas son competencias, ¿sí? Son estrategias, son comportamientos. En la medida que nosotros nos adaptemos al contexto, estas herramientas se pueden aplicar. Si estamos con una cultura de imposición, es difícil que lo podamos implementar en cualquier lugar. La respuesta es sí, pero no de cualquier manera, obviamente. No sé si te da respuesta, Lea. Quería, por un montón de preguntas que están haciéndonos, invitarlos a todos a que escriban, como dijo Fer, a info@emovere.com.ar y nosotros con gusto vamos a estar respondiendo todas las inquietudes de lo que sea que esté a nuestro alcance. Así que así podemos. Sí, ahí le ponemos. No, y está bueno, Sam. Y ahí le puse la página web donde van a ver las fechas en las ciudades, con todo el programa y todo lo demás, con lo cual lo pueden ver sin ningún tipo de problema. Igualmente, como bien dijo Sandra en Info, si tienen otras inquietudes, cualquiera sea, a su tiempo la mandan a Info y nosotros se las vamos a responder, tanto Sandra como yo. Sí. Y Alfredo pregunta, parece que perdió la conexión en la primera parte. Mira, nosotros estamos grabando todo, así que lo más seguro es que se suba a la web. A Y otro precio, obviamente. claro, no, eso es un chiste, es un chiste. Pero sí, con mucho gusto, nos encanta. Bueno, Fer, Bueno, ya está. y sí, quedó grabada la webinar. En este instante voy a pagar diciéndoles a cada uno de ustedes, tanto de parte de Fernando como mía, muchísimas gracias por haber participado de este espacio.